un poco empezando por las alusiones de las intervenciones del Grupo Popular del anterior, cuando hemos debatido la enmienda o cuando hemos expuesto la enmienda, suena el comentario ese de que se puede dejar las retribuciones a cero, suena más a amenaza que a otra cosa. En cuanto a la petición de que traslademos este tipo de cuestiones antes, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, pero decirle que no nos ha sido posible. En la Junta de Portavoces, en la reunión de grupos políticos que tuvimos el martes, se hablaron algunas cuestiones, pero no teníamos la documentación. La documentación la recibimos después, luego esa documentación hemos tenido que estudiarla y luego esa documentación o las dudas que hemos tenido, pues las hemos tenido que consultar. Mientras que van pasando esos tiempos, al final se nos hizo anoche y anoche pues no era ya tiempo y forma de poder dirigirnos al equipo de gobierno o en este caso a la Secretaría General. Bien, no es ninguna... La cuestión que hemos planteado es una cuestión puramente técnica, no la hemos querido plantear en ningún caso como una cuestión política ni con la intencionalidad de elevar las retribuciones que el Grupo Municipal Socialista pues, pueda percibir por asistir a las reuniones del Pleno. Al contrario, si hacemos mención a esa reunión del martes, y tenemos que decir toda la verdad, y es que cuando se planteó la propuesta por parte del equipo de gobierno a los grupos de la oposición, nosotros, en particular fui yo, planteé además con la coletilla previa de que no se elevara la masa salarial, y creo que insistí en eso, de que se hiciera un recálculo para que la diferencia entre los concejales del Grupo Socialista que asisten a la Comisión Informativa Única y al Pleno y entre los que solo asisten al Pleno, pues fuera menor. Evidentemente, hacer ese recálculo, pues luego supongo que se habrá considerado que era muy difícil hacerlo sin elevar un poco la masa salarial y por parte del equipo de gobierno pues se decidió hacer ese incremento. ¿Vale? Entonces, creo que debemos de hacer, cuando hacemos mención a lo que se ha hablado, pues debemos de decirlo todo y debemos de decir la verdad. Y es que este grupo político en ningún momento pidió más dinero, como se ha dado a entender en este salón de plenos, sino que sin elevar la masa salarial lo que pedimos es que se redistribuyera la asignación que se nos proponía entre los concejales de forma más equitativa. Bien, esta propuesta que se trae al equipo de gobierno y que, bueno, que se queda tal cual después de rechazar la enmienda, reduce un poco el gasto político total del ayuntamiento. En el caso del equipo de gobierno mantiene prácticamente los sueldos y donde hace notablemente el recorte es a la oposición. Hace 4 años este punto supuso un incremento del coste político del ayuntamiento que a nuestro grupo pues le pareció bochornoso. Ahora no hay subida 4 años después porque prácticamente lo que se hace es mantener los sueldos y algunos de los que se han suprimido pues redistribuirlos quizá un pelín a la baja y entonces se ve esa pequeña reducción de lo que será el coste político del equipo de gobierno. Aún así, los sueldos a este grupo, los sueldos del equipo de gobierno, nos siguen pareciendo como mínimo sonrojantes. Creemos, y quiero dejarlo claro, para que no dé lugar a malinterpretación, porque parecen los debates que llevamos ya en esta primera sesión de pleno, que o no consigo explicarme con la claridad que quisiera, o por parte del resto de portavoces se hace una interpretación un poco forzada de lo que estamos intentando expresar. Quiero dejar claro que nosotros estamos de acuerdo que los políticos tienen que estar bien pagados. Bien pagados. Y cuando digo bien pagados, no es excesivamente bien pagados, ni mucho ni poco. A la política entendemos que no se viene a perder dinero. Evidentemente, y siendo sensatos, cualquiera puede explicar, cualquiera en la calle puede entender que una persona que va a dedicar su tiempo al ayuntamiento, a una concejalía, evidentemente lo hace en la mayoría de los casos restando o perjudicando su vida laboral y muchas veces también, aunque eso no se cuantifica económicamente, haciendo un sacrificio personal y familiar, un desgaste personal y familiar que, bueno, eso no entra en este punto, pero que también podría incluirse en el debate. Dicho esto, nosotros consideramos que los sueldos están excesivamente bien pagados y que se podrían haber bajado y quedando todavía unos sueldos del equipo de gobierno bien, unos buenos sueldos del equipo de gobierno. Bien, dicho esto, en alguna ocasión se ha escuchado que la política no es altruista. Yo diría que ojo con la concepción que tenemos de las cosas. La política no es altruista, pero la política es vocacional. Aquí uno no viene, como he dicho,
servir, no venimos a servir. Y dicho esto, la política vocacional y además una cuestión temporal. Muchas veces se escucha, no digo que nadie se dé por aludido, porque evidentemente en este salón de pleno no se ha dicho, por lo menos a lo largo de esta mañana, se escucha que la política es una profesión, un oficio. La política ni es una profesión ni un oficio, cada uno tiene su profesión y su oficio. Fuera de aquí, y el que convierte la política en una profesión o un oficio y acaba dependiendo de esto, pues acaba teniendo un problema personal y ese problema acaba trasladándose pues o bien a las instituciones del Estado o bien al partido en el que pertenece. Bien, dicho esto, sobre esta propuesta, que como he dicho baja ligeramente el gasto político total, pero al menos en los números que nosotros hemos hecho comparando el gasto político del equipo de gobierno, la legislatura anterior con este, apenas reduce ese gasto del equipo de gobierno y que sí que recorta casi a la mitad el gasto que suponía la oposición. Nos parece, se puede llamar un ataque, se le puede llamar un castigo, se le puede llamar una represalia de manual a la oposición que se haya hecho ese cambio de condiciones y esa bajada de retribuciones a los concejales de la oposición. Seguramente en este cálculo nos dirán que, claro, que el equipo de gobierno aumenta el número de personas y sin embargo no aumenta el gasto político, que es cierto, y que nosotros, pues la bancada, nosotros me refiero en este caso al grupo socialista y también al grupo de Vox, con su permiso, en referencia a la oposición, antes en esta bancada habían 10 personas, ya hay 7. Pero sin embargo, la bajada del gasto político que supone la oposición para las cuentas del ayuntamiento no es proporcional con la ligera bajada que se va a hacer del gasto político total por parte del equipo de gobierno. Y dentro de esa bajada total, para que se vea lo que estoy diciendo, en torno a un 25% supondría el esfuerzo que hace en comparación el equipo de gobierno anterior con el actual, y eso hay margen para poder recortar más de medio millón de euros, y no digo que se recorte más de medio millón de euros, sino medio millón de euros en los que poder meter mano. Sin embargo, en los 72.000 euros más o menos que costaba el equipo, que costaba la oposición en la legislatura anterior, supone el 75% de la bajada del coste político que se va a hacer en esta legislatura. Dicho esto, nosotros no queremos trasladar en esta intervención nuestra queja porque se rebaje nuestras retribuciones. Estamos de acuerdo en que se bajen las retribuciones, pero nos gustaría que se hiciera para todos y todas. Entonces, en este caso, no se trata de una queja. Espero que nadie malinterprete las palabras o que intente después forzar el discurso, sino que lo que denunciamos es que los salarios del equipo de gobierno en este ayuntamiento siguen siendo caros, que se genera ahora más que antes una gran diferencia de condiciones entre el gobierno y la oposición y que esto de alguna manera supone o muestra cierto abuso de poder por parte del Partido Popular. Creemos que se pueden bajar los sueldos, creemos que hay margen y que aún así el equipo de gobierno y el resto de la corporación municipal pueden tener unas retribuciones justas y bien consideradas para desarrollar su labor. Muchas gracias.